Bien, amigos, seguimos en Claramente Claro. Si antes hablábamos del acoso escolar con asociaciones, integrantes de equipos de trabajo, etcétera, etcétera, ahora vamos a seguir hablando ya pues con psicólogas también y representantes políticos. Bueno, es un tema muy serio, como hablábamos anteriormente, que más que interesante es necesario traer estos asuntos aquí a la tele, para que todo el mundo lo pueda ver, para que los padres, muchas veces, puedan hacer un seguimiento por encima sobre la situación de sus propios hijos. Los ven extraños, los ven raros, ven actuaciones que no son lógicas. Entonces ahí es donde puede saltar la alarma, donde se empieza a encender el pilotito de la luz roja, ¿no? Algo está ocurriendo con mi hijo, esto no es normal. Por mi derecha, Miguel Goya, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ramón Carrancio, buenas. Buenas noches. Verónica Ordóñez, Laura Ruiz y Guillermo Blanco. Muchísimas gracias por estar aquí y por hablar del asunto que vamos a tratar ahora. Acoso escolar. A mí me gustaría que, por ejemplo, Laura nos pudiera decir su versión. ¿Qué es un acoso escolar para ti? Bueno, pues me pones en un brete. Una situación de acoso escolar es algo que tiene diversos grados de gravedad, pero que en cualquier caso, por las repercusiones que tiene para la persona y para todos los que le rodea, independientemente de la gravedad, hay que echarlo mano y prevenirlo antes. Por definición, pues es una situación intencionada de acoso y de daño continuado. O sea, no es un hecho puntual, no es algo que se hace sin querer, sino es algo vejatorio, dañino físicamente o psíquicamente a una persona intencionalmente. Miguel, hablamos de lo que es en la comunidad educativa, pero acoso escolar se puede trasladar a lo que es ya fuera, un sábado por la tarde. Bueno, eso depende con quién hables. Hoy en día, y depende de la comunidad que estés, se trasladan las responsabilidades y las actuaciones fuera del entorno escolar, siempre y cuando exista un vínculo directo entre los sucesos que hay fuera del centro educativo y los antecedentes que han ocurrido dentro. Se podría dar el caso en el que hay una vinculación entre dos chicos que tienen un problema continuado y el efecto de esa relación se concreta fuera. Entonces eso puede ser pues, cualquier cosa, puede ser una agresión, puede ser un ataque directo entre iguales que están manipulando pues, unas redes sociales, que hay una humillación directa. Sí puede haber vinculación, pero tiene que existir ese nexo. Hay relación dentro del centro y hay una consecuencia fuera. Si hay esa vinculación, si hay un acoso fuera del centro. Guillermo, entre la clase política, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay cosas que parece que se están haciendo. En primer lugar, los políticos hemos de ser esponjas a la hora de absorber lo que gente profesionales como se ve o entendidos como se ven que son Miguel y Laura nos dicen al respecto. Pero también asociaciones, y yo quería lanzar un alegato de agradecimiento hacia asociaciones como Bullying, que no he podido estar en la primera parte escuchando la primera parte del programa, pero me consta que Lourdes, por ejemplo, que ha estado interviniendo, una persona que trabaja desde su asociación concienciando. Pues la administración, los políticos, bien de la administración o bien como representantes públicos, tenemos que escuchar a la calle e intentar poner medios. Hay normas estatales, en este caso, que ya contemplan medidas para intentar evitar que esto siga ocurriendo y, sobre todo, para poner medios para que deje de ocurrir. Y cuando ocurre o se detectan estos problemas, pues actuar. Yo seguramente, nosotros aquí dos representantes, también dos compañeros que están en el Parlamento, una forma que solemos tener los políticos, además de hacer cumplir leyes o actuar con la ley en la mano, es también crearlas. Y en el Parlamento de Cantabria, Verónica y Juan Manuel, pues son personas que continuamente están debatiendo y creando leyes de este tipo o de otras. Es lo que podemos hacer y en este caso, como seguramente tendremos más capacidad de intervenir más tarde, pues es lo que debemos hacer. Primero, servir de recoger
lo que ocurre en la calle y después poner en práctica nuestros procedimientos, que son la creación de leyes, normas. Verónica, nos vamos mentalizando de la importancia de resolver este problema, de la gravedad de los hechos en lo que son vosotros los políticos, los que sois los representantes de los ciudadanos. ¿Os habéis puesto las pilas? Yo creo que sí, yo creo que el tema del acoso es una cuestión que cada día nos preocupa más. Primero porque se desarrolla en un ámbito como el educativo, en el que al final es un espacio en el que los niños y niñas tienen que pasar mucho tiempo, por lo tanto es algo grave, es algo que va a afectar sí o sí a su vida si se da una situación así. Y además en un contexto, en una sociedad en el que las redes sociales son un factor fundamental dentro de los procesos de acoso, obviamente los políticos tenemos que estar muy encima de esa cuestión y legislar, porque muchas veces no solamente crear legislación o no solo legislación en materia de educación, hay muchas normas alrededor que pueden ayudar a paliar este tipo de situaciones. Y aunque sí que es cierto, y ahí comparto con Guillermo, que es fundamental tener unas muy buenas normas, las normas necesitan, por un lado, presupuesto, las normas necesitan recursos y las normas necesitan ser adaptadas a las condiciones específicas de cada uno de los casos. La norma lo que te va a decir son los recursos que están disponibles, los mecanismos que tú puedes utilizar o los más favorables para utilizar en un determinado contexto, pero más allá de lo que dice ese texto es voluntad. Es voluntad política, por un lado, para poner los recursos necesarios para que esa situación no pase, voluntad personal de las personas que trabajan en cada uno de los contextos educativos, porque no son lo mismo todos los colegios, depende de las zonas, depende de los barrios, depende del nivel socioeconómico en el que se desarrolle, si es medio rural, si es medio urbano. Hay tantos factores que intervienen dentro de un proceso de acoso y de la resolución del proceso de acoso que obviamente es algo en lo que tenemos que estar encima. Y no nos olvidemos que yo creo que es algo muy importante y es que lo que le pasa a un niño pequeño es algo que va a cargar con ello toda su vida. Porque si cuando te pasa siendo adulto, cuando sufres una situación en la que has sido acosado, has sido avejado, te genera traumas, vamos a imaginarnos qué es eso cuando le pasa a un niño pequeño que no tiene ni de lejos los recursos suficientes personales propios como para poder abordar esa situación. Y no todos los padres, no todos los niños son expresivos, no a todos los niños se le ve, no todos los niños reaccionan a una situación de acoso de la misma manera. Hay niños que lloran, que no quieren ir al colegio, en cambio hay niños que van al colegio y agreden porque es su forma de superar la agresión que han vivido. Entonces, son tantas casuísticas específicas que la mejor manera es tener buenas normas, buenos profesionales formados, presupuesto suficiente y estar absolutamente vigilantes de que en todos y cada uno de los centros desarrollan las medidas propuestas de la manera más adecuada para la situación concreta que tienen. Yo creo que en temas como el acoso no se puede generalizar hasta el extremo, ni se puede decir siempre hay que hacer esto. No, vamos a ver cuál es el contexto, cuáles son los mecanismos y cuál es el que tenemos que aplicar en cada momento. Sí, Juan Ramón, actualmente ¿estamos mentalizados de resolver este problema o todavía hay dudas y que puede haber gente que no se lo tome tan en serio? Pues yo me temo que no lo suficiente. Ya lo siento, pero es cierto lo que dice Guillermo, hay legislación no solo nacional, hay protocolos regionales. El problema es que a mí me da la sensación que en la consejería no se están tomando esto con la debida seriedad. De hecho, antes hemos estado hablando de ello, se hablan de, claro, cuando habla la consejería, habla de 9 casos, de 11 casos he visto hoy publicado. Claro, tú escuchas a los fiscales y te hablan de muchas más denuncias y te dicen, por cada denuncia hay un montón de casos detrás. Entonces, o no se están enterando la consejería, que no lo creo, son gente competente, o no se quieren enterar. ¿Quieres decir que realmente hay mucha gente que no está denunciando? Muchísima. Bien porque los padres no conozcan el caso que está pasando su hijo o hija, o bien porque les cambian de no colegio, se atreven. no se Lo atreven. saben, dicen, no, déjalo, ¿Qué no follón? vamos a denunciarlo. Vamos a trabajar contra la maquinaria, porque la sensación que hay por parte de los padres muchas veces es que va a trabajar contra la burocracia, cuando no debiera ser así. De hecho, la intención no es que sea así, pero en la realidad, por desgracia, en muchas ocasiones pasa así. Pero no solo eso, hace poco yo que comentaba a Miguel que ha habido una encuesta de la universidad donde hablaba del 10% de los niños que les da miedo ir a algún momento concreto al colegio. Sí. Es que eso es, vamos, es muy preocupante. Vamos a puntualizar. La Consejería de Educación en el 2016-2017 encargó un informe a la Universidad de Cantabria en el que se pedía que se hiciese un análisis de cuál era el ambiente y el clima escolar de Cantabria. Esto ha resultado en un informe que está colgado en la misma página de la Consejería, en la que se dan unas ciertas informaciones, de las cuales se han informado de algunas, con las que también estamos de acuerdo,
como que hay un gran clima escolar en Cantabria. Nosotros estamos de acuerdo en que hay un clima escolar bueno en Cantabria, pero no han desgranado lo que hay por debajo de eso. Hay preguntas que les llaman ad hoc, son preguntas directas que se han hecho a 1.500 niños de esta comunidad. Entre ellos podríamos decir que casi 600 eran de primaria, cuarto, quinto y sexto de primaria. Se les ha preguntado directamente si tenían miedo de estar o de ir al colegio en algún sitio del colegio, o si han sentido miedo. El 10%, por generalizar, dependiendo del cuarto, quinto, si son niñas o niños, pues, pero vamos a decir más o menos un 10%. 10% de los niños dicen que tienen miedo de estar en el patio, miedo de estar en el pasillo, miedo de ir a los baños. Bueno, pues esos son unos datos que están ahí reflejados. Lo que no entendemos es por qué hay un rechazo total a admitir que eso está siendo así, y creemos que es por una simple cuestión de interpretación sobre lo que es el acoso. Parece que los casos graves son dignos de llamarse acoso, o sea, un niño que tiene un intento de suicidio, un niño que ha sido agredido por varios compañeros, un niño que sale en prensa. Parece que eso es acoso. No, nosotros queremos transmitir la idea de que acoso tiene muchos grados y que esos grados pues van desde el chaval que solamente ha estado 2 o 3 meses en una situación difícil, pero ha sido acosado, hasta la última consecuencia. Los menos son los graves. Laura, ¿más casos en niños o en niñas? Pues no lo sé, no tengo ese dato. Lo que sí tengo datos de algunos investigadores que dicen que, contrario a lo que se pensaba, en primaria hay muchos casos y está creciendo, y en el ámbito de dentro del aula hay más de lo que se pensaba, no tanto de alumnos mayores con respecto a clases inferiores, sino dentro del aula. Lo de sexos a lo mejor no me... Aquí en Cantabria más niñas. Más niñas, más casos. En otros sitios puede ser niños, pero aquí en Cantabria niñas. Sí. Ese dato yo no Según lo los tengo. datos de este informe. Guillermo, ¿prioridad regional o nacional para resolver este asunto? Hombre, yo creo que estamos tratando un tema muy serio, muy importante. Cuando estaba hablando ahora Miguel de grados, efectivamente, yo creo que hay diferentes grados. Si me permite, voy a contar una anécdota. Yo antes, cuando venía hacia acá, pues estaba intentando reflexionar sobre el bullying llamado ahora acoso o como fuere. Yo pertenezco a una generación en la que participábamos yo fui a una escuela de pueblo que luego se integró en la escuela, yo a la escuela de Ongallo, como en todos los pueblos del municipio había una escuela, y luego se integró en la concentración que se llamó escolar. Yo era en tercero o cuarto, en cuarto de GB fue cuando se hizo la concentración, y yo recuerdo que algunos de los chicos de Suances, de la capital del municipio, tenían cierto rechazo sobre los que veníamos de los pueblos. Y algunos, ni me avergüenzo, pero tampoco estoy orgulloso de ello, algunos nos tuvimos que defender con los puños en más de una ocasión cuando nos llamaban, pues, uno de Suances le llamaba a algunos niños de Suances, dentro de lo que es la crueldad, hoy en día grandes amigos, muchos de ellos de adultos, pero nos decían, pues, pueblerinos, que eres de pueblo, no sé qué, fíjate, uno de Suances a uno de Ongallo, o de Hinojedo, o Puente Avías, le decían eso. Y eso era un grado seguramente de acoso, ¿no? Me imagino. Entonces nos defendíamos de esa forma y nos defendimos como pudimos. Ya digo, no estoy orgulloso, pero también tengo que recordar que esto de alguna otra forma ocurría, estoy hablando hace 30 y tantos años. Con lo cual ahora cuando hablamos del sistema educativo tenemos que hablar, y sumo a lo que estaba diciendo, han cambiado muchísimo las cosas para bien. Seguimos teniendo y manteniendo problemas que ya son viejos, pero tenemos un sistema educativo y una gran profesionalidad dentro de los técnicos en la educación de Cantabria, y por eso tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido con los años. Y sí, hay que atajar el acoso, y sobre todo esos grados de acoso donde peligra incluso no solo la pervivencia, que también, que llegamos a este extremo, sino que la madurez pueda ser complicada porque lo que ha sufrido de pequeño le puede trasladar. Pero yo he contado esta anécdota personal porque creo que es una forma de decir que de alguna forma, hace más de 30 años, pues
también algunos nos tuvimos que defender. Verónica, me hablabas antes, casos zonas rurales, casos zonas urbanas. ¿Qué es que hay diferencia? No es que haya diferencia, yo no creo que haya diferencias en las formas de acoso, simplemente en los recursos o en las herramientas que un niño puede tener para salir del sitio. Un ejemplo muy claro, es muy distinto un colegio muy pequeño en el que todos se conocen a un sitio muy grande, no son las mismas circunstancias. Yo creo que sobre todo ha cambiado y está cambiando la percepción del acoso. Yo creo que lo que contaba antes Guillermo, cuando yo era pequeña, y no hace tantos años de que yo estaba en la primaria, unos cuantos por desgracia, pero no tantos, a esas cosas le llamaban rifirrafes entre chavales. O sea, los motes, que en algunos casos eran especialmente vejatorios. Cosas de niños, ¿no? Sí, eran cosas de niños. Entonces tú, en muchos casos, incluso ibas a tu casa contando, no, mira, es que en el colegio Manolito me llama no sé qué, y la respuesta era, pues pasa de ellos, o no tal. O sea, no se le prestaba atención y en las aulas no se le prestaba atención. Yo creo que uno de los grandes, por lo menos la experiencia que yo he vivido, pero yo creo que uno de los grandes avances es que, más que menos, aunque a ningún padre le guste reconocer que no ha sabido detectar que su hijo era víctima de acoso, que su hijo era un acosador, porque los dos padres sufren, o sea, la posición es distinta, por lo menos sí hay un concepto de qué es acoso, de que eso está mal, de que eso no es una cosa entre niños. Y yo creo que eso lo han entendido los padres, eso lo han entendido los profesores y eso también lo estamos entendiendo en la clase política. Por supuesto que la consejería ha creado de alguna manera o lleva tiempo creando herramientas para poder salir de esta situación, pero también es cierto que yo creo que lo que le pasa a la consejería y lo que le pasa a muchos colegios es un determinado miedo, porque reconocer que existe el acoso es algo muy complicado. Reconocer que tú como Consejería de Educación tienes X casos de acoso no deja de ser un fracaso. Reconocer que tu hijo es una víctima de acoso es un fracaso. Reconocer que tu hijo es un acosador es un fracaso. Un propio niño, reconocerse a sí mismo agredido es un fracaso. Uno de los grandes problemas con los que tenemos que luchar para que la lucha contra el acoso escolar, como contra todo el tipo de agresiones o de vejaciones pasan, es el hecho de entender que eso existe y que eso hace daño. Una vez que todos entendemos que ese problema existe y está identificado, lo que tenemos que hacer es poner huevos dentro de la cesta, ¿no? Y no tener miedo al fracaso. Existe el problema, ¿vale? Es un fracaso, pero no lo veamos desde el punto negativo. Hemos llegado hasta aquí, lo único que podemos hacer a partir de ahora es mejorar. Yo creo que una de las cosas que nos faltan, y no solo en este tema, sino a todos los políticos, es saber entender los fracasos y entender que un fracaso no es el fin de un camino, sino que es el principio de cómo se arregla. Y yo creo que ahí sí que la Consejería de Educación lo primero que debería hacer es ser consciente de que, aunque no sea un problema de unas magnitudes que nos lleven a ponernos las manos en la cabeza, porque no es el caso, el simple hecho de que exista un solo niño o una sola niña en Cantabria que está viviendo una situación que le produce ansiedad, que le produce estrés, que le produce miedos, que le produce terrores, que le inhabilita a desarrollarse como niño de una manera normal, es suficiente como para que se reconozca que existe un problema y se pongan todos los mecanismos. Yo creo que falta el miedo a entender que este fracaso, que es el acoso, no es un fracaso absoluto, sino que es el comienzo o es la posibilidad de comienzo de enmendar esa determinación. ¿Tiene algo que ver esta sociedad tan exigente en lo que es la imagen, las formas? ¿Todo ha cambiado? Yo creo que no íbamos a discutir mucho porque, mira, yo creo que, como ha dicho él, esto es más viejo que el catarro. Y esto viene en los genes del ser humano. Es la... pero bueno, pueden ser hasta actitudes mafiosas, ¿no? Es la intención de querer sobresalir, sí, de querer destacar. Entonces eso hace que con los mecanismos que yo tengo, como no tengo la suficiente capacidad como para hacerlo de una forma sana, me busco otros caminos para poder hacerlo por encima de otros. Esa es la impresión que tenemos nosotros, a costa de una tercera persona. Entonces, primero hay que entender eso. Los niños que utilizan estas herramientas no son delincuentes, son niños que quieren buscar su sitio dentro de un sistema y que quieren un reconocimiento que muchas veces es insano. Probablemente ese niño tiene una mochila detrás, un componente emocional. Por eso nosotros también los tratamos como víctimas. Ellos tienen su propia historia. Y entonces esa historia la ejercen sobre otros, que son los que reciben. Hay que mirar que unos tienen un problema, que otros tienen otro problema, y hay una gran cantidad que están alrededor que son observadores. Hay que manejar ese conjunto junto con las familias, que tenemos grandes responsabilidades en este aspecto, junto a los organizadores y legisladores, que tienen que entender que no solo papeles y burocracia, sino que
tienen que plasmar unas leyes lo suficientemente racionales como para que tengan efectos. Además, efectos que sean plasmables. Y la comunidad educativa, incluyendo pues, a los profesionales, que tienen que estar concienciados, formados y tienen que tener los recursos suficientes como para poner a disposición de todos una solución. Laura, veo aquí unos libros, háblanos de ellos. Bueno, soy educadora, soy psicóloga, es un tema que me viene preocupando hace tiempo y como me encanta escribir... Veo aquí en la portada un perro. Sí, bueno, este es contra el maltrato a los perros, que también está muy ahora, bueno, Desde pues luego. me preocupa mucho. Aquí pretendo que los niños aprecien las habilidades excepcionales de los perros, que son animales que siempre han estado a nuestro lado colaborando y estamos siendo muy inhumanos. El otro día me han mandado un Siendo vídeo de delicada. un maltrato a un perro. Lo que a mí me duele es que prácticamente, sí, hay una legislación, pero yo creo que es muy... Claro. por Dios, muy... En fin. Bueno, oye... Entonces, cambio de actitudes, porque las legislaciones ayudan, pero sin cambio de actitudes, sin mentalizar a las personas de nuestra responsabilidad en cada cosa, sin darle la importancia que tiene el factor crueldad, el disfrutar siendo cruel con otros, con animales, lo que sea. Miguel y Laura, muchas gracias. Y a los demás, pues que sois políticos, os voy a perseguir, a ver qué estáis haciendo, ¿vale? Muy bien. Y muchísimas gracias. Otro día tendremos más tiempo, pero tengo ahora no sé cuantísimas cosas que hacer. Tenemos una tertulia muy larga. ¿Vale? Vale. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Vamos ya a la tertulia política.